Aquí estamos, amigos, en verdades significativas. En este caso, el don de lenguas. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, qué registra la historia bíblica, el libro sagrado sobre este tema de mucho interés, el don de lenguas. ¿Qué dice la Biblia? Lo primero que vamos a ver es que la Biblia enseña que esto se origina en Dios. ¿Quién dio la boca al hombre? Preguntó el Señor a Moisés. Y la respuesta es muy obvia. Dios nos dio este don, nos dio el don del habla, nos dio el idioma. Pero en una ocasión Dios repartió lenguas, repartió idiomas. La primera vez que lo hizo fue en la Torre de Babel, cuando estos hombres estaban dedicados a la edificación de esta torre. Dice la Biblia que ellos tenían una sola lengua. Eso está en Génesis 11. Pero ¿qué decisión tomó Dios? Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. De manera que en aquella ocasión Dios les dio diferentes idiomas a la gente, especialmente por familia. Cada familia hablaba un idioma diferente y no se pudieron entender unos con otros. Dios le dio idiomas. La lengua a la que la Biblia se refiere es a idiomas. Es importante entender esto. ¿Qué dice la Biblia? La segunda ocasión en que Dios repartió idiomas o repartió lenguas fue en el día del Pentecostés, en la fiesta del Pentecostés, a sus apóstoles. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hechos 2? Dice que a ellos se les aparecieron lenguas repartidas. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. La palabra otras es porque ellos tenían una, ellos hablaban un idioma, pero se les dieron otros idiomas. Entonces dice la Biblia que la gente que estaba allí estaba atónito y maravillado y decían, ¿no son estos Galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces, esta gente estaba allí que venían de otros países. Ahí está la lista. La Biblia menciona Capadocia, Mesopotamia, Elamita, Medo, Cretense, Árabe. Ahí menciona una lista grandiosa. Y todas esas personas escucharon en su propia lengua las maravillas de Dios. Ahí está en el versículo 11. Eso indica que los apóstoles, los discípulos que hablaron en lengua, había una cantidad, nosotros sabemos que eran 11, pero estaban acompañados también de otras personas y hablaron en lengua. Entonces, cada vez que uno de ellos hablaba, la gente les oía hablar. El que era de Arabia le escuchó hablar cuando hablaron árabe. El que era de Mesopotamia, el que era del otro lugar, cada uno le escuchó hablar las maravillas de Dios. Quiere decir que cuando los discípulos hablaron en lengua, ellos fueron entendidos. Lo que ellos dijeron, la gente lo entendieron, pero lo entendieron en el idioma que le fue dado. Por ejemplo, si Pedro habló, entonces los de Mesopotamia escucharon a Pedro y dijeron, wow, está hablando nuestro idioma. Y vino Juan y habló, y vienen los cretenses, está hablando nuestro idioma. Así fue el asunto. No fue que uno de ellos habló y todo el mundo lo entendía, no. Cada individuo recibió el dote de hablar ciertas lenguas, de manera que Dios le comisionó para predicar a esa gente. ¿Y qué ocurrió? Que esas personas escucharon el Evangelio, escucharon las maravillas de Dios en la lengua que ellos hablaban. Pero vamos a hablar en la otra parte de la historia, tiene que ver con el apóstol Pablo, que fue el hombre que más lengua habló. Y él dedicó todo un capítulo, ¿ustedes saben lo que es eso? Todo un capítulo para hablar del don de lengua, que está registrado en Primera de Corintios capítulo 14, y vamos a compartir algunos versículos. En todo este capítulo usted puede analizar la intención del apóstol Pablo respecto al don de lengua. Dice, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. O sea, Pablo está diciendo, ¿de qué le aprovecha a usted que yo le hable en otras lenguas? ¿De qué le aprovecha? Si no le habla a usted de que usted entienda, miren acá.
Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tanta clase de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Bueno, creo que la Biblia es muy clara indicando que las lenguas que Dios le dio a los discípulos eran idiomas. Está muy claro en la palabra de Dios, está bastante claro. Así que ahí está la palabra. El apóstol Pablo está diciendo que si una persona habla en lengua extraña, desconocida para ti, está hablando al aire porque tú no le vas a entender y entonces de qué te aprovecha. Entonces dice, vamos a seguir con los versículos, vamos a retornar a los versículos de Primera de Corintios 14 al primero en adelante. Y seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Profetizar es predicar de tal manera que la gente entienda. Pues porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona escucha la palabra, se edifica, se aconseja y se consuela? Es interesante lo que ocurre cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, la escuchamos, la leemos, tenemos ese contacto directo con el Padre, porque es su palabra. Entonces, profetizar, ¿verdad? Es que tú puedas entender la palabra, de tal manera que puedas recibir la iluminación, la dirección del Espíritu, la convicción, ¿verdad? Pero si te hablan en otras lenguas, ¿qué os aprovechará? Pregunta Pablo. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, cuando nosotros los predicadores, ¿qué queremos? ¿Edificarnos a nosotros mismos o edificar a la iglesia? Hoy debes hacer una comparación y debes saber comparar el don de lengua que algunas personas están utilizando y qué es realmente lo que la Biblia enseña. Pues cuando ellos hablaban en lengua, no era por momentáneo, no era que ahora me salió la inspiración de hablar en lengua y ya, y todo se acabó ahí, no. Cuando Dios le dio el don, le dio la capacidad de hablar ese idioma de manera permanente. Si Pablo podía hablar en árabe, iba a hablar árabe cada vez que a él se le antojara. No era algo ocasional o de una frase, era que él se podía presentar ante un público y predicarle en el idioma de esa gente, podía tener una conversación en el idioma de esa gente. Ese es el don de lengua que la Biblia enseña, mis amigos. Y hoy espero que lo pueda aprender y pueda entender que la palabra Dios te la quiere dar para edificarte, para alimentarte. Ok, entonces está muy claro que el que habla en lengua, dice la Biblia, en lengua extraña, porque está siendo específico. Dice que habla a Dios. ¿Por qué? Porque si una persona habla inglés y todo habla en español y solo él habla inglés y nadie le entiende, esa persona sabe lo que está diciendo, pero usted ni yo le entendemos. Entonces esa persona se está edificando a sí mismo, pero no está edificando a la iglesia. Es la idea del apóstol Pablo. Así que vamos a ver ya esta última parte. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas, en lengua desconocida. Entonces es muy claro lo que el apóstol Pablo está diciendo, porque la diferencia entre 5 y 10.000 es abismal. Y por ende, la preferencia del apóstol Pablo es 5. Él dice, yo prefiero hablar 5 palabras que la gente entienda que 10.000 palabras que la gente no entienda. Porque el apóstol Pablo, como predicador, lo que desea es que la persona pueda recibir la bendición de la palabra. Por tanto, mis amigos, hoy día muchas personas están confundidas, eh, escuchando y hasta practicando ciertas cosas que no están acorde a la palabra. Si tú eres creyente, tú debes
tomar la decisión de que la palabra de Dios, la Biblia, sea tu norma de fe y práctica. Yo te invito a que acepte la palabra hoy. Yo te invito a que la palabra sea tu guía, no lo que alguien hace, porque alguien tuvo una revelación o tuvo algo. Eso en algún momento puede ser verdad, en otro momento es el enemigo que lo provoca. Entonces, nuestra seguridad está en la palabra. El creyente está seguro siguiendo la palabra. El don de lengua está bien claro en la Biblia. Era un asunto, era un asunto profético, era un asunto que estaba ahí diseñado, no era algo que estaba ocurriendo de manera consecutiva, sino fue un asunto ocasional, era un asunto profético y, y así Dios puede utilizar a un cristiano y puede darle el don de lengua, pero ¿para qué? Cuando Dios le dio el don de lengua a los discípulos fue para que ellos le predicaran a la gente que hablaban ese idioma. Hoy día, ¿para qué necesitamos el don de lengua? Si usted quiere ser misionero en alguna parte del mundo, usted debe pedirle a Dios la capacidad de hablar de tal manera que esas personas le puedan entender. Que Dios te bendiga y que tú puedas ser edificado, exhortado y consolado con la palabra. Que Dios te bendiga.